sobre todo en la presencia de nuestro eterno, poderoso, glorioso y misericordioso Dios. Amén. Bueno, estamos aquí delante de nuestro, a la verdad que nuestro tiempo en este lugar es en la presencia de ese todopoderoso Dios. Amén. Por eso yo quiero que abramos nuestra palabra. ¿Quién trajo la Biblia? A ver, yo quiero ver levantadas las Biblias. Sí. Ven, esa Biblia en las manos de Henry se ve poderosa. Es una espada de doble filo para conquistar todo lo que necesitamos en esta tierra. Amén. Salmo 54, una reflexión en la que de pronto el Señor hoy, en este tiempo, Él quiere que nosotros estemos atentos. Y yo sé que de lo que Él nos habla no es algo nuevo, ¿sí? Porque mire, los tiempos el Señor los conoce y Él sabe de lo que tenemos necesidad y Él sabe las luchas que todos vivimos, Él las conoce, ¿sí? A veces podemos, o yo, de repente pensar que, ay, no, pues Dios se olvidó de mí porque es que llevo tantos años en esta condición, o llevo tanto tiempo orando por aquello, o llevo tanto tiempo en la misma condición. Pero no, Dios está atento al día a día nuestro, ¿amén? Y no para mortificarnos o eso, no, sino Él está atento para desatar la ayuda y el oportuno socorro en el momento en que nosotros estamos preparados y listos para recibir, ¿amén? Para que llegue a nuestras vidas esa bendición que enriquece y no añade tristeza, ¿amén? Entonces el Salmo 54, miren, nos permite ver una circunstancia bien difícil de ese rey David, ese hombre conforme al corazón de Dios, ese pastor de ovejas, desde muy niño tuvo comunión con ese todopoderoso Dios, pero aquí nos deja ver que está en un momento muy difícil, ¿sí? Y miremos lo que él hace. Plegaria, dice, plegaria pidiendo protección contra los enemigos. Dice, oh Dios, sálvame por tu nombre y con tu poder defiéndeme. Oh Dios, oye mi corazón. ¿Qué es lo que? Oye mi oración. ¿Qué es lo que Dios escucha? Mi oración. ¿Sí? Y recordemos que el Espíritu de Dios es el que nos enseña a orar como conviene. Porque a veces decimos oraciones que no están dirigidas, no están impregnadas del Espíritu de Dios. Cuando nacen de nuestra alma, de nuestra voluntad, de nuestra condición, a veces no tan buena. Entonces hay esa oración. Por eso muchas veces no vemos respuesta a oraciones que llevamos haciendo. Pero bueno, el tema es el siguiente. Dice, oh Dios, oye mi oración, escucha las razones. Dice, porque extraños se han levantado contra mí y hombres violentos buscan mi vida. No han puesto a Dios delante de sí. He aquí, Dios es el que me ayuda, el Señor está con los que sostienen mi vida. Él devolverá el mal a mis enemigos, córtalos por tu verdad. Entonces a veces uno dice, uy no, pero ¿cómo le vamos a pedir al Señor que? Pero mire, porque como el mismo Dios en algún momento le daba orden al rey David, como le dio orden a Saúl, mátenlos a todos. Mujeres, niños, ovejas, ganado, mátenlos porque el Señor estaba guardando su pueblo, ¿sí? Y no quería dejar raíces o semillas que pudieran seguir dañando su pueblo, pero como no somos obedientes, así como Saúl, así como Abel, ¿sí? No somos obedientes y hacemos las cosas como a nuestra parecer, que somos más misericordiosos que Dios, a veces nos creemos así. Entonces no hacemos las cosas como Él nos dice, sino como a nosotros nos parece más favorable. Y dice ahí, córtalos por tu verdad. Versículo 6 dice, voluntariamente sacrificaré aquí, alabaré tu nombre, oh Jehová, porque es, ¿qué? Bueno, porque Él me ha librado de toda angustia y mis ojos han visto la ruina de mis enemigos. Amén y amén. Mire, la palabra nos enseña, ¿cierto? Que Dios es espíritu. Y que los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Entonces cuando llegamos a nuestro día de
estar como familias, como individuos en la presencia de Dios. O sea, venimos a Él en verdad, en espíritu, o venimos con nuestra alma y este cuerpo. Es bien complicado, ¿no? Venimos con muchos argumentos, con muchas razones, venimos por temor, venimos por obligación, venimos por religiosidad, venimos por falsa piedad, por muchas cosas, ¿no? Pero recordemos que hoy el Señor comienza diciéndonos que como Él es espíritu, es necesario que nosotros le busquemos en espíritu y en verdad. Entonces yo desde que me determine a estar, ya sea el día de reposo o el tiempo de oración, el tiempo de escudriñar la palabra, yo tengo que tener claro que necesito ser espiritual y que necesito recurrir al Espíritu de Dios para que me enseñe, para que me ayude. Mire, humanamente uno empieza a orar y se le vienen todos los pensamientos que se ha dado, lo que tiene que hacer en el día, lo que ya se le venció, lo que no hizo ayer y que era urgente, y el enemigo está como león rugiente mirando ahí cómo nos impide que entremos en esa dimensión de lo espiritual. Y por eso a veces nuestro tiempo con el Señor no da el fruto que nosotros necesitamos, ¿no? Porque no estamos en el espíritu y necesitamos este tiempo. Es preciso, es necesario. Voy a decir algo, es obligatorio, que nosotros como iglesia estemos mirando si estamos siendo espirituales. Bueno, porque dice que vemos aquí que como en muchas ocasiones que nosotros vivimos, David también vivió circunstancias muy difíciles, ¿sí? Que le generaban temor, angustia, porque veía venir el peligro, sus enemigos. ¿Cuántas veces no lo traicionaron? ¿Cuántas veces no fueron y le dijeron, mire a Saúl, mire, David está en tal lugar? Y David, cuando ya estaba huyendo, no contaba sino con algunos pocos al comienzo. Y el rey Saúl venía con ejércitos armados y sobre todo con la furia, con el odio. Entonces se sentiría el peligro, claro que sí, como de pronto nosotros también. No porque seamos espirituales o la iglesia, entonces no, todo me resbala, no siento nada, no me parece porque yo soy, eso es mentira. Porque si no en ese momento, ya no necesitaría yo de un Dios que me dice que lo busque todos los días, ¿sí? Con necesidad, con corazón humilde, para decir, Señor, te necesito hoy más que ayer. David hizo eso. Y miren lo tremendo que como él reacciona, ¿sí? ¿A quién acudió David? Primeramente, ¿a quién acudió? Ahí lo dice, oh Dios, ¿sí? Primero, nuestro primer recurso debe ser siempre nuestro Dios. Pero mire por qué lo hizo David, ¿cierto? Porque David confiaba tanto en el nombre como en el poder de Dios. O sea, ¿David qué? Confiaba. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Confiar en qué? En el nombre y en el poder de Dios. Con eso ya podemos declarar victoria, no importa cuántos miles o 10,000 o cientos vengan en contra nuestra. Y no le pongamos rostros, no le pongamos nombres. No, recuerden que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad. O sea que el Señor en este tiempo está llamando a ser una iglesia espiritual que guerrea espiritualmente. Y es que, tristemente, algunas corrientes han querido sacar eso de la iglesia. Pues no, ¿cuál guerra espiritual? Si ya Dios lo hizo todo. No, y eso lo ha hecho el enemigo para adormecer a la iglesia. Y yo les voy a reconocer, pienso que aquí está pasando eso. No nos gusta guerrear espiritualmente. Se ha filtrado como una doctrina, qué sé yo, que nos aparta de esto, de las enseñanzas que la palabra nos da. ¿Por qué? Porque primeramente pues nos parece más cómodo, ¿cierto? Que el Señor haga todo y yo aquí sentada, quieta, gracias Padre, y tú haces todo lo demás. No, pues necesitamos ser como este David, que nos enseña lo que es la guerra espiritual contra principados, potestades y huestes de maldad. Amén. Entonces, ahí vemos un Dios
ese Dios que conocía a David muy bien, ¿cierto? Obviamente por su íntima comunión con él, su relación cercana, diaria, constante, todo el tiempo David tenía comunión con ese Dios todopoderoso, ¿sí? Y que se manifiesta, o sea, yo vengo a sentir que la vida de David era una vida de oración 24/2. Sin importar, estaba en la guerra, David estaba en oración. Estaba durmiendo, David estaba en oración. Una parte de la palabra que nos enseña eso, ¿sí? Que en paz nos acostaremos y en paz, ¿sí? Y hay otra parte de la palabra del Nuevo Testamento que él dice, Proverbios, que él dice que él nos da nuestros sueños, ¿sí? O sea, en todo tiempo. Y David tenía eso. Y eso es lo que nosotros necesitamos para este tiempo. ¿Usted se cree? ¿Usted se siente en peligro, en riesgo? ¿Usted ve, o sea, las potestades que no existen en peligro de que su esposo, su esposa, sus hijos, su vecino, el presidente? No. Son cosas mayores, ojalá fueran solo eso. Son cosas mayores, son potestades que nos han sido anunciadas aquí. El Señor Jesucristo nos lo enseña en el Nuevo Testamento, unos potestades que se levantan en los últimos tiempos, donde aún el corazón del hombre se endurecerá tanto que no lamentemos de Dios como hoy lo vemos. Son potestades contra nosotros, contra nuestros hijos, contra nuestra generación, potestades. Por eso la iglesia no podemos dormir. Yo no sé de qué manera el Señor nos vaya despertando para que nos activemos, para estar en la condición que necesitamos estar en Jesús. Así como Moisés fue apto para los tiempos en que Faraón tuvo esclavitud el pueblo, y Moisés fue apto, así somos nosotros para eso. Pero necesitamos creerlo y disponernos a conocer cómo es que debemos actuar para ser verdaderamente aptos. En el versículo 3 al 5 encontramos una actitud que es determinante para nosotros, y la vemos en David. Encontramos una actitud de mansedumbre y de humildad de corazón. O sea, claro, Señor, hoy te necesito más que ayer. Yo te doy gracias por lo que haces hasta el día de hoy, pero hoy te necesito más que ayer. Yo te necesito, mi casa te necesita, mis hijos te necesitan, mi esposo, mi familia, mis hermanos. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos como nunca antes. Es un corazón humilde para reconocer. Y no importa cuántas veces me haya leído la palabra, no importa cuántos años lleve yo asistiendo a una iglesia cristiana, no importa cuántos campamentos, encuentros, como le llamen haya asistido, no importa. Hoy te necesito más que ayer. Ese era el corazón de David, que reconoce que siempre, ¿cuándo necesitamos a Dios? Siempre, ¿sí? Siempre necesitamos de la ayuda de nuestro Dios. La palabra dice que el que crea está firme y que no cae. Lo dice 1 Corintios 10:12. Porque Dios es el único que puede hacer esa justicia verdadera, que a veces nosotros queremos hacerla por nuestras propias manos y aún hacemos barra para que otros la hagan. Sí, denle duro, cójanlo, ya, háganle, quítenle, pónganle, háganlo, encarcélenlo, qué sé yo. A veces digo, córtenle la mano. En serio, reaccionamos, pero se nos olvida que realmente Dios es el que hace la justicia, ¿verdad? Amén. Eso nos ayuda a guardar nuestro corazón, porque yo no sé usted, pero a veces me lleno de una, ¿qué digo yo? De una indignación por todo lo que veo, por lo que vivo, por lo que... Y entonces quiero poner mi granito de arena para eso, se me olvida que Dios es el único que hace esa justicia verdadera. ¿Ven? Desde el versículo 6 en adelante podemos ver eso que yo quiero que nosotros nos llevemos, más que llevárnoslo, es que nos sigamos estableciendo en nuestro corazón, porque él ahí dice en el versículo 6, voluntariamente, y esta es la actitud de un corazón que sabe que no
precio a nuestro pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte, la condenación eterna. Todos vamos a morir, todos, físicamente, la primera muerte. Pero la segunda muerte, esa fue por la que el Señor Jesucristo pagó ese precio en la cruz del Calvario, para que nosotros viviéramos eternamente junto a Él, al Padre, a Él. Entonces, eso no da pie para que tengamos una actitud agradecida. ¿Y cómo hacerlo? Ahí dice, te presentaré una ofrenda voluntaria y alabaré al Señor en tu nombre. La Valera dice, voluntariamente sacrificaré a ti. O sea, es que la ofrenda no es lo que me sobra, sea financiera, sea mi ofrenda como templo, sea el tiempo. No es el tiempo que me sobre para el Señor, no es el que las demás ocupaciones me dejen, no, mi tiempo para con Dios es el primero, el mejor. Por encima de toda ocupación, por encima de todo, qué sé yo, el estudio, la casa, el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, por encima, mi tiempo con el Señor. Entonces nos lleva a evaluarnos qué tan agradecidos verdaderamente estamos siendo con Dios. Aquí Él dice, es una ofrenda voluntaria. Ah, es que no solamente es ofrendarlo, sino enviar la ofrenda. Todo lo que yo le dé, lo que yo diga o creo que le dé a Dios, porque a la verdad, todo lo que tenemos le pertenece a Él. Mi vida, mi familia, mis hijos, las finanzas, el vestido, la comida, el techo, el aire que respiro, todo le pertenece a Él. ¿Sí? Pero ahí en ese amor que nos tiene, nos hace sentir, y ay, bueno, a ver, este hijo, ¿qué quiero prestarle y con qué actitud? ¿Cómo vengo a la iglesia? Voy a la iglesia por obligación, por temor, por remordimiento de conciencia. ¿Qué sé yo? Hay muchas cosas. O voy porque quiero, Señor, estar en tu presencia. Quiero adorarte, quiero glorificarte, quiero exaltarte, quiero una vez más entregarte mi vida y reconocer que te necesito. Que te necesito. De esa manera lo hacemos. Porque mire, si nos quisiéramos estudiar sobre lo que representa la ofrenda, seguramente nos dispondríamos más a hacerlo. Y vuelvo y digo, todo tipo de ofrenda, oración, la palabra, mi participación, mi tiempo de oración, estoy ahí, lo anhelo o con facilidad lo desplazo. El Señor sabe, el Señor conoce, el Señor, sí, el Señor sabe, el Señor conoce. Yo soy la que es. De acuerdo a lo que hay en mi corazón. Y lo que había aquí en el corazón de David nos deja ver que era un amor incondicional, infinito para con sus hijos. Por eso dice, y te presentaré una ofrenda voluntaria, que nadie tenga que decir. Lo que mi corazón dice, y cuando habla de una ofrenda voluntaria, tengo que empezar por saber que no es una ofrenda ni a un hombre, ni a un lugar, ni a una denominación, ni a mi esposa, ni a mi esposo, ni a mis hijos, nada. No, es que es una ofrenda voluntaria a Dios, a Dios. Entonces, ¿qué es una ofrenda voluntaria? Mire, es el impulso del corazón. El impulso del corazón, que es lo que mueve. Y esto solamente es movido por el Espíritu. Cuando yo me muestro, perdónenme la expresión, mezquina para cualquier en mi tiempo, en mi disposición, en el agrado con que vengo, con que entro en el lugar que estoy con Él, con que dedico tiempo para escudriñar la palabra, con que voy, participo del discipulado, de la intercesión, con que voy a la iglesia los domingos. Eso habla del lugar, de cómo el Espíritu de Dios en verdad está obrando en mí. Entonces, tiempo para evaluar eso. Es una ofrenda, esa ofrenda voluntaria es una ofrenda dada por propia disposición. Y si vamos en los libros del Antiguo Testamento, en Éxodo, el Señor, Dios le hablaba, o Moisés le hablaba al pueblo de esa ofrenda.
ay Señor, yo dispongo todo lo que tú mismo me has dado, que las finanzas, mi tiempo, mi hogar, mi casa, para ti. No, es que ya hay muchas casas donde se ora, no, tranquila, mira, eso sería óptimo eso, ¿verdad? Pero no es así. Entonces reflexionemos cómo estamos dando esa ofrenda voluntaria a Dios. ¿Sí? Entonces y que todo cuanto haga, lo haga de verdad, voluntariamente, dice la palabra, nada hagáis ni por obligación, ni con costumbre, nada, y mucho menos para el Señor. O sea, no pierdan el tiempo, no perdamos el tiempo con eso. Recordemos que el Señor conoce nuestro pensamiento, nuestro corazón, antes de que nosotros mismos como que después, esto no, Señor, esto es una esquinda mía para contigo. Es que estoy cansada, quiero dormir hoy un poquito, o acostarme más temprano, o levantarme más tardecito, Señor. ¿Sí? Aquí al comienzo David dice, sacrificar, voluntariamente sacrificaré a quien tengamos. Que las cosas del espíritu van para las cosas de qué? De la carne. Ahora, esta carne, pues yo sé que si yo veo en David, esa carne de David estaba siempre dispuesta a estar en comunión con el Padre. Pero seamos honestos, esta carne así quiere dormir más tardecito que ir a acostarse más temprano. O prefiere hacer muchísimas otras cosas que estar en la actitud con el Señor. Seamos honestos, que es así. Entonces, pues, ahí estamos mirando cuál está siendo mi ofrenda voluntaria. Porque el Señor el día que quiere, como el pastor a la oveja, que está así como loquita, pues le quiebra la patita. ¿Para qué? ¿Para decirle, yo soy el que mando? No. Es para que en esa condición vayamos a los hombros, a los brazos, al regazo del pastor que nos quiere cargar. Que nos quiere cargar. Entonces, pues, pero eso va a ser en la medida en que, o sea, que no nos queramos que el Señor nos parta la patita, sino que queramos estar en sus regazos, en sus brazos, en sus hombros, todo el tiempo, porque lo amamos, porque lo amamos, porque lo amamos. Es que ni siquiera porque lo necesitemos. La palabra dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, Mateo 6:33. Y todas las demás cosas nos serán añadidas. ¿Cuánto nos cuesta sumergirnos en palabras que es poderoso y es verdad? Pero bueno, y dice ahí el versículo 7, ya para terminar, creo que es como el sello que el Espíritu de Dios quiere colocar en esto, de qué manera la palabra nos haya ministrado en esta mañana. Y es tener esa actitud de fe, ¿cierto? Mi actitud manifiesta, primero, la gratitud para con Dios y segundo, mi fe. Entonces, creer que Dios me da la victoria, ahí lo dice, Salmo 54, dice, porque Él, ¿qué? Me ha librado de toda angustia. O sea, sabemos que en las manos, porque es que el Señor Jesucristo ya venció por nosotros. Todo eso que se pueda levantar en contra nuestra para impedirnos que en verdad seamos esos hombres y mujeres, esa iglesia de fe, el Señor Jesucristo ya lo venció. Pero mi actitud de gratitud y mi fe es lo que van a permitir que en verdad yo lo viva así. Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Hebreos 11:1 dice que yo sé que ustedes se lo dan. ¿Qué dice Hebreos 11:1? ¿Qué dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así David nos dejó ver que era la fe, la confianza, cuánto dependía él de su Dios, que no importaba el ejército que viniera en contra de él, él
y nos determinemos a mantener esa relación, esa comunión que nos lleva a la obediencia, para poder ver esa victoria que cada uno necesitemos. Yo no sé cuál sea su área en la que ustedes estén orando, pidiendo. Yo tengo varias. A veces digo, Señor, pero es que son todas como a la vez. Entonces, bueno, pero es que entre más dura esta le molea, más grande es la victoria. Amén. Pero en cada uno, en la medida que manifestemos esa gratitud para con Dios, que reconocer que dependemos de Él y que confiemos como David, no solamente de la mano de Dios, sino que confiemos en el nombre y en el poder de Dios. Y Él vendrá a nuestro socorro y nos dará la victoria. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra actitud de hoy en adelante? De victoria. Amén. Ante cualquier circunstancia por la que estemos atravesando. Te damos gracias, precioso Dios, por tu palabra. A ti, dulce Espíritu Santo, porque tú eres el que nos da, Señor, el poder entenderla, discernirla, Señor, y recibir, Señor, esa instrucción que tienes para con nosotros. Solo te pedimos, Espíritu Santo, que nos hagas, Señor Dios, diligentes, humildes primero para recibirla, Señor, con un corazón, Señor Dios, que reconoce que depende de ti, precioso Dios, pero también, Señor, con una actitud y un espíritu, Señor Dios, de fe, que cree, Señor, que tú vienes, Señor Dios, en rescate, en ayuda, para protegernos, Señor, y para guardarnos de toda acechanza del maligno, Señor, que viene en contra de nuestras vidas, de nuestra casa, de nuestra familia, de la iglesia, Señor, de tus siervos, Señor Dios. Sabemos que tú eres el que nos defiendes y nos das la victoria, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, entonces damos gracias al Señor por su palabra, por este tiempo y por todo lo que a través de ella nosotros vamos a poder seguir conquistando. Amén. Amén. Bienvenido, pastor. Gracias, pastora. Buenos días a todos. El Señor les bendiga. Qué bueno verlos. Qué bueno es estar los hermanos juntos en armonía, en la presencia del Padre. Y yo quiero invitarle que, sin perder ese buen hábito, oremos. Conforme el salmista nos enseña y nos dice, oren, busquen la presencia de Dios, porque en Él, en esa oración es que podemos hallar respuestas. Quien no ora, no recibe. ¿Qué dice la palabra? Dice, pedid y se os dará, llamad y se os contestará. ¿Sí? Entonces, la oración es parte de esa relación con Dios. Y yo quiero invitarle que oremos. Padre, gracias te damos porque tú eres bueno, Dios, y porque cada vez nos das nuevas oportunidades. Gracias te damos, Rey Eterno, porque en esta mañana tú traes a nuestras vidas paz, gozo, confianza en que, Señor, todo lo tienes tú en control. Que en todo tú eres soberano, mucho y cuanto más en nuestras vidas. Por eso te alabamos y glorificamos. Amén y amén. Yo quiero hoy tenemos algo especial, hoy tenemos un testimonio poderosísimo. Y es el testimonio de lo que es la oración, lo que es la confianza y el poner por obra la fe. ¿Sí? Y como en ocasiones nos acostumbramos a muchos milagros, ¿sí? Porque ¿cuál es el primer milagro que usted ha visto el día de hoy? La vida. Usted abrió sus ojos, la salud. Pero eso ya se nos hace corriente, ya es normal. Eso es como obligación de parte del Señor que nos sople su aliento de vida. De hecho, ya contamos con que mañana vamos a hacer una cantidad de cosas. O sea, ya comprometimos el día de mañana. ¿Sí? Así somos de tremendos. Ahí sí tenemos fe. Pero hay milagros fehacientes. Y hoy yo quiero invitar a Clarita y
a Dorita que pasen a este lugar, porque vamos a ver un testimonio de lo que Dios puede hacer en una persona en medio de la adversidad, en medio de esas enfermedades que dicen, cuando te dicen, ya no, se acabó, finish, hasta aquí fue. Y el Señor dice, no, no es así. Amén. Amén. Clarita, bienvenida, hágase más de pacacito. Gracias, pastor. Eso, ahí. Entonces, Clarita es la mamita de Dorita. ¿Sí? Y ella nos quiere contar lo que este año y desde el año pasado ella fue diagnosticada. Y cuéntanos, Clarita. Desde el año pasado fui diagnosticada con cáncer en la tiroides. Luego me resultó un cáncer en la uretra, que decía el doctor que entre 100 uno le sale en la uretra a una mujer. Y me salió a mí. Entonces me operaron la tiroides de la garganta y Dios lo permitió y me fue curando un poquito. Y así ya primero que 2 meses, 3 meses y hasta ya los 6 meses y ya Dios me quitó lo de ahí. Pero me resultó lo de la uretra. Ya entonces ya me mandaron al médico y ya que estaba muy mal, tocaron operarme, me quitaron una parte de la uretra. Y si no servía así, entonces tocaba quitármela toda y colocarme en una manguera para yo durar para toda la vida con esa manguera para yo poder orinar. Pero entonces me quitaron la mitad nomás, pero ya me mandaron para donde otro médico, que ese doctor dijo, no, un radiólogo. Vamos a donde el radiólogo y él decidirá qué vamos a hacer con su merced. Él y Dios va a estar contigo, me dijo así. Dije, sí, doctor, muchas gracias. Ya fui donde el doctor y dijo, no, su merced, yo te voy a tratar de esta manera, vamos a esperar un poquito. Su merced no está en esta edad para que, si le vamos a irradiar, le voy a dañar muchos órganos, a la cual ya no va a servir. Entonces, pero vamos a esperar un poquito, pues Dios nos dice que tenemos que esperar, esperemos y mandamos a hacer exámenes. Y así fue, me mandaron a hacer exámenes que primero 1 mes, después 2 meses, ya después 3 meses. Cuando ya a los 3 meses el doctor me dijo, no, mire, me mandaron a hacer los últimos exámenes, no hay nada. Dios mío, Señor, el Señor lo permitió, su merced no tiene nada. Mire, ya los exámenes no tenemos que irradiarla, no tenemos que hacerle nada. Entonces, Él me salvó. Acá está el testimonio por escrito en la epicrisis de lo que sufrió mi mami y de lo que dice que ella no tiene ningún rastro de cáncer, absolutamente ninguno, no hay necesidad, como decían, de sacarle completamente o de entubarla o de ponerle radioterapia, nada. Todo lo hizo Dios. Gracias a todos los que nos ayudaron a la oración, gracias a todos los que estuvieron presentes, obviamente primero que todo gracias a Dios por ese milagro tan grande de mi mami que yo sé que a través de eso mis hermanos y muchas personas de mi familia van a llegar a los pies del Señor. Aquí están para los que los quieran. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Muchas gracias. Amén. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, cuando los médicos dicen no, el Señor dice sí. Ahora, uno se pregunta, ¿y por qué no todos los milagros que pedimos se hacen verdad? Y es que la vida en este plano natural no siempre es lo mejor. Hay lugares mejores en las que el Señor a algunos nos quiere tener más rápido que a otros. Es su voluntad. Entonces, pero queremos y necesitamos darle gloria a Dios para que los que estamos aún en este mundo sepamos que tenemos un Dios grande y poderoso, que puede hacer milagros si en Él creemos y confiamos, si perseveramos. Porque es que el problema es que no es que Dios no haga milagros.
La palabra registra miles y miles de milagros. Pero es que ante todo lo que Dios quiere es que recibamos el mayor de todos los milagros, y es el de la salvación y la vida eterna. Ese es el mayor milagro que tú debes de abrazar. Y cuando eso está en tu corazón, entonces, solamente entonces, cuando tú abrazas la salvación y la vida eterna, todo lo demás os será añadido. Amén. Entonces miremos la importancia de esto, mis amados. Quizás algunos ya estamos en una edad donde empezamos a recibir malas noticias, que nos empieza a fallar una cosa, que nos parecemos carros viejos. ¿Sí? Pero ¿sabe quién es nuestro mejor mecánico, latonero? Nuestro amado Dios eterno, que no importa el modelo que usted sea, el Señor todo tiene refacciones nuevas. Así que perseveremos, mis amados. No tengamos temor mal alguno. Que nuestro corazón esté confiado, firme en el Señor. Que aprendamos a, como nos enseñaba la pastora a través del Salmo, que aprendamos a darle al Señor ofrendas, sacrificios voluntarios, pero que sea con sacrificio. ¿Sí? Mire, Dorita y Clarita hoy están y ellos vienen desde Fontibón. Anita Lucía viene desde, ¿cómo se llama tu barrio? Buenos Aires, Argentina. Mire, desde Argentina viene ella. ¿Sí? Marina viene de cerquita Osa. O sea que no debe de haber excusas para hacer sacrificios. No podemos de ninguna manera dejarnos desviar. Yo sé que Plinio tiene lugares cercanos allá a su casa, pero él viene acá. Cada vez que puede y tiene los espacios, él viene acá. Hacemos sacrificios, pero es un sacrificio voluntario. ¿Sí? Así como cuando usted conoció a su novia, a la que hoy es su esposa, y recuerda todos los sacrificios que hacía para ir a verla. Pues igual, sigue haciendo sacrificios por amor. Esos no se sienten. Cuando tú haces sacrificios por amor, no se sienten. No se sienten sacrificios. Se sienten que estamos dando lo que debemos de dar. Sí, satisfacción. ¿Sí? Cuando uno dice, ay, ya le di de comer a mi hijo. No, uno dice, gracias Señor porque le pudimos dar de comer al hijo. ¿Sí? De eso se trata, mis amados. Por eso, sin perder esta unción que el Señor está desatando para que crean que si hay algo en medio de sus vidas que está haciendo que trae dificultad, si ha recibido una mala noticia, sepa que Dios tiene el poder de solucionarlo. Que no hay pequeño, que si hay cáncer, que si hay enfermedades que los médicos no pueden solucionar, tenemos un Dios que sí lo hace. Amén. Así que, por eso, en esta mañana yo quiero hablarles sobre, hemos estudiado la obediencia de Dios, a Dios, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito de esa obediencia? ¿Qué es lo que el Señor demanda y que es el centro de la obediencia? Cuando Jesús murió y después de ser sepultado y que al tercer día resucitó, ¿sí? Y registra la palabra que él duró 40 días con sus discípulos, hablándoles y enseñándoles, pero antes de ascender al cielo, él cogió y los llamó y les dijo, en Mateo 28, 18 al 20, ¿sí? Mateo 28, Mateo 28, 18 al 20. Cuando lo tenga, diga amén. Ah, bueno. Entonces, ¿qué dice, qué lee usted allí? Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dice? Id y haced discípulos
a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tremendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que está diciendo? Primero nos hace claridad de que lo que Él nos está hablando es porque tiene el poder y la autoridad que Dios el Padre le dio. Él tiene el poder y la autoridad, ¿sí? Luego nos dice que por esa razón, ¿sí? Por tanto, id. ¿Qué es ese id? Es un mandato, es un mandamiento. Por tanto, id. Y haced. ¿Qué es hacer? Obrar. ¿Sí? Por tanto, id y haced discípulos. O sea, él no dice acá, por tanto vayan y hagan creyentes. No, él dice, por tanto, id y haced discípulos. ¿Usted cree que si yo aprendo a leer y a escribir puedo graduarme de médico? No, yo necesito mucho más que aprender a leer y a escribir. Yo necesito establecer una cantidad de conocimiento que me va a llevar por lo menos 11 años, para luego sí entrar a la universidad y si paso unos exámenes primarios, poder ejercer esa labor, que es de gran responsabilidad, no como lo que ahora pretenden, ¿no? Que se están haciendo médicos en otras naciones a través de internet y ahora nos los quieren vender acá al país, traerlos como grandes profesionales. No menosprecio el esfuerzo que puede hacer cada persona en su preparación, pero hay profesiones que demandan verdadera formación, ¿sí? Entonces, el Señor lo que nos está diciendo es que, como toda la autoridad Él la tiene, Él nos manda para que hagamos cosas, y esas cosas que debemos de hacer es hacer discípulos. Hacer discípulos está hablando es de hacer personas con disciplinas específicas. Un discípulo es una persona que establece disciplinas, que se parece o que ejerce lo mismo que su maestro. Entonces, cuando un profesor evalúa a sus estudiantes, los evalúa de acuerdo a lo que les ha estado enseñando. Entonces, el niño puede decir, no, profe, yo no sé nada de español, nada de matemáticas, pero hago unos golazos. ¿Sí? Entonces le dice la profesora, suerte con eso porque no va a pasar el año. ¿Sí? Entonces váyase a la Selección Colombia y allá de pronto lo pasan. Entonces cuando el Señor nos llama a ser discípulos es a copiar en otros lo que hemos aprendido de Él. ¿Sí? Y ustedes han aprendido de mí lo que yo he aprendido de quienes me han enseñado y de la palabra, y es aprender a depender de Dios, a obedecer a Dios, conforme a su palabra. ¿Amén? Ahora, ¿qué sucede? Cuando Dios demanda, Él dice algo bien importante en el versículo 20, dice, dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautícenlos. Cuando una persona se bautiza, ¿usted cree que fue el mismo día? Yo solamente conozco un caso de alguien que conoció al Señor y se bautizó ahí mismo. ¿Sí se acuerdan de quién fue? Del eunuco, el tesorero de la reina Candace. ¿Sí? Fue el único que dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Yo creo que todo lo que me han dicho es verdad. Entonces venga, baje a las aguas. Por lo general nadie va a bautizarse el mismo día que conoce al Señor, sino que lo invita a uno y lo invita y lo invita, y hasta que después de un año dice, bueno, yo quiero bautizarme. Y eso rápido, ¿no? Hay otros que duran años para bautizarse. Y de pronto hay otros que no se han bautizado. ¿Hay alguno que no se ha bautizado? No, bueno, entonces hay que buscar la forma de bautizarnos, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice? Que debemos de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es una formación. Sí, es un seguimiento lo que hay que hacer en la persona. Entonces yo no puedo decir que estoy haciendo discípulos del Señor ni que estoy obedeciendo el mandamiento que Él me dio, si no estoy ganando esas personas para Él. ¿Me estoy dando a entender?
No me trata de repartir tratados. Sí, hay muchas formas de evangelismo, ¿sí? Que son el evangelismo actual. Pero lo que hacía el Señor era uno a uno. Se iba ganando uno a uno. Cuando fue y encontró a Pedro y a Juan, los llamó y los formó. Y los iba sumando. Y por eso tomó solamente a 12, los cuales los juntó a él y con él convivió 3 años para formarlos. Hubieron muchos que lo siguieron y lo conocieron, pero no eran sus discípulos y no llegaron a ser apóstoles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es necesario aprender. Y entonces él les dice en el versículo 20, enseñándoles. Y esta palabra enseñarles demanda ese sacrificio voluntario, es dedicación, es tiempo, esfuerzo. Yo no quiero echar en cara nada, pero ¿ustedes creen que ustedes han sido fáciles de discipular? Es que hay que perseverar y hay que seguir insistiendo y hay que estar detrás y hay que estar dedicándoles. Y uno dice, pero yo recuerdo tanto y por eso no siento carga, porque Moisés dijo un día al Señor, ¿sí? Viendo el pueblo que era tan necio, entonces Moisés fue a donde el Señor le dijo, Señor, ¿por qué a mí me toca esto? ¿Acaso yo los parí? ¿Eran tan necios? Que Moisés le dijo eso al Señor. Porque es que, seamos sinceros, uno en un momento dado, uno dice, yo tengo mis propios problemas como para irme a meter en los problemas de los demás. ¿Sí o no? Eso es lo primero que uno piensa. Acá yo no tengo problemas de tantas cosas en mi casa. Pero vamos a ir a orar por esta familia, vamos a ir a orar por este hermano, vamos a ir a orar, vamos a enseñarles, hay que coger y dedicarles, hay que llamarlos para el discipulado, hay que recordarles que tenemos el miércoles que encontrarnos, hay que decirles que hay que hacer esto, ¿sí? Como si fueran bebés. Pero eso es enseñar, que lo diga Rosita que está cumpliendo varios años enseñando. ¿Ha sido fácil, Rosita? No. Más difícil. ¿Por qué? Porque la gente es más rebelde, porque las personas, hoy en día yo recuerdo siempre a mis profesores de primaria, eran los que uno tenía que reverenciar y decirle muy buenos días, profesora, sí, profesora, y cuando la profesora decía, cállese, en uno que hay, eso era como cuando en las orquestas hacen así, todo el mundo, ¡tum!, quedan quietos, igual. Había reverencia, había respeto, hoy no. Esta semana, finalizando la semana, veíamos que una niña, porque la profesora le dijo, hágame el favor, guarde el celular, cogió y le sentó la mano y le dejó la cara hinchada. Ojalá la manden por allá una correccional por lo menos 2 años. Es lo mínimo. Pero claro, como el Estado da ínfulas, la familia no forma, entonces pues todo el mundo se siente con el derecho de hacer lo que se le pega la regalada gana. Pero para eso es que el Señor nos llama, para enseñar. Y esa enseñanza demanda dedicación, tiempo, esfuerzo y sacrificio. Y eso es algo a lo que el Señor nos ha llamado a todos los que decimos creer en Él. ¿Sí? A veces decimos, no, lo que pasa es que el Señor dice que debo de ser diligente en trabajar. Y yo quiero darles una buena noticia y una mala para los que están equivocados. El esfuerzo que Él demanda es de comunión con Él y de trabajar para Él. ¿Usted cree que el Señor dice en la palabra, rogad al Señor de la mies, envíe obreros a su mies porque la mies es mucha y los obreros pocos? ¿Cree que usted cree que el Señor está llamando al pueblo a respaldar a los empresarios? ¿A que se hagan empleados y obreros de las multinacionales? Pues no.
El Señor está llamando es a que oremos para que haya gente que predique la palabra y la enseñe al corazón de todo el pueblo. Porque Dios es el que sostiene a la humanidad. Y Dios es el que va a venir a juzgar a vivos y a muertos. Ese es el asunto. Ustedes saben por qué, y hacía colación a lo que la pastora enseñaba hace un momento, en los tiempos de David, el Señor mandaba a hacer cosas tremendamente radicales. Y entonces hay mucha gente que está en desacuerdo y dice, no, yo no puedo creer en un Dios que mandaba a matar a miles de personas. ¿Sí? Y se lo dicen a uno así. ¿Sí? Entonces yo pregunto, cuando Adán y Eva fallaron, ¿cuántas personas habían? Habían 5 personas. Estaba Adán, Eva, Caín, Abel y posteriormente llegaría Set, ¿cierto? ¿Cuántos pecaron? 2. La solución hubiese sido fácil si el Señor hubiera cogido y hubiera exterminado a Adán y a Eva. Y había acabado todo el problema. Pero Dios tuvo misericordia. Y siendo 2, dijo, dejémoslo. Pero cuando usted lee en el capítulo 6 de Génesis, usted se da cuenta que dice que el Señor se lamentó, no se arrepintió, porque es que Dios no se equivoca, por eso no se puede arrepentir. Hay versiones que dice, y Dios se arrepintió, no. Dios se lamentó, ¿sí? De ver cómo la humanidad se había pervertido de tal manera y determinó enviar el diluvio universal. ¿Ustedes creen que cuántos murieron ahogados? Pues de todos los que habían en ese entonces, vamos a suponer que hubieran en toda la tierra, hubieran 3 millones de personas. ¿Cuántos se salvaron? Se salvó Noé, la esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. No se salvó nadie más. Si usted saca el porcentaje, suponiendo que solo hubieran 3 millones, ¿cuál porcentaje vienen siendo 6 de 3 millones? Ni el 0.003%. ¿Sí? O sea, no es relativamente nada. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque hoy en día lo llaman daño colateral. No, no es daño colateral. Es que la maldad no tiene límites. O lo acabas o él te acaba. Cuando la humanidad permitió, y hoy vemos, mire, un año, menos de un año, no era que estuviéramos en el paraíso, pero estábamos mucho mejor que hoy. ¿Sí? Pero ¿de qué más? Lo que más nos quejamos, de la inseguridad. De una inseguridad abismal. Que se la pasan firmando pactos de paz y al siguiente día están estallando 3, 4 bombas y matando un poco de gente. Retrocedimos 30 años. ¿Por qué? Porque cuando el hombre quiere negociar con el mal lo acaba. El mal termina con el hombre. Con el mal no se negocia. Por eso el Señor decía, la paga del pecado es muerte. No hay otra opción. Porque ¿qué es mejor? ¿Que muera uno o que mueran 100? Cuando en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, usted lee, le va a leer que dice que si los hijos se portan mal, sáquenlos a la puerta de la casa y todo el pueblo lo apedree hasta que muera. Entonces uno dice, terrible, claro, terrible. Pero les garantizo que se muere uno y no vuelven a no vuelven a ser así de malandrines los demás. ¿Por qué? Porque ¿saben?
Si a esta niña que golpeó a su profesora le meten 2 años de cárcel en la correccional, ya los otros jóvenes van a pensarlo 2 veces. ¿Sí? Si al delincuente le dicen que no se preocupe, que deje de delinquir y le dan $1 millón, él va a recibir el $1 millón y sigue delinquiendo. Se patrocina el negocio y lo hace mejor. Porque con el mal no se puede negociar. Y eso es lo que el mundo no ha querido entender. ¿Sí? Por eso es necesario enseñar qué es lo que dice Dios y por qué lo dice Dios. Porque ¿qué es mejor? ¿Corregir a los niños? Mire, veía un video donde se está viendo algo que no se había visto nunca en la historia de la humanidad. Y es la rebelión de los niños pequeños. Váyase a un jardín infantil y mire la actitud de los niños. Quítenle la tecnología de las manos a un niño y verá que se le vuelve el chiras. Ahora, ¿qué es mejor? Que los corrijamos y les demos palmadas en ese rabo para que aprendan y dejen de ser necios, o que vayan y se consuman todos en el infierno. Porque es que eso es lo que viene. Porque el niño que hoy hace cosas incorrectas, cuando esté más grandecito va a hacer cosas peores. Y cuando llegue a la juventud va a ser imparable. Hace 60 años había un señor que se llamaba Tiro Fijo y era un jovencito, Manuel Marulanda Vélez. Vaya, pregunta de dónde salió el niño. De un hogar disfuncional, donde sus padres lo maltrataban. Y nadie le paró bolas a eso. ¿Cuántos años de guerrilla y cosas formó durante todo el año? Seguimos viviendo, seguimos padeciendo lo mismo. Porque es necesario erradicar el mal. Y solamente se quita la oscuridad con la luz. No puedes decir, es que haya medias, no. Donde está la luz de Dios, allí estará la rectitud del ser humano. El ser humano florecerá, pero donde no está el Señor, la oscuridad y las tinieblas reinarán. Por eso el Señor nos dice, por tanto, id a ser discípulos enseñándoles que hagan qué. ¿Qué dice ahí? Que guarden, que atesoren todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuál es el mandato? ¿Qué es lo que tenemos que obedecer? Y que también se lo enseñemos a los demás. Yo no le estoy diciendo que vaya y se gane a Samaria o a Bogotá o que se vaya al Cartucho a predicar. No, ganémonos por lo menos a nuestra familia. ¿No es que los amamos? ¿A cuántos de su familia quiere usted ver en el infierno tostándose? ¿Cierto que a ninguno? Por más lejano que sea, usted no quiere verlos en eso. Pero resulta que va a suceder si ellos no reciben a Cristo en su corazón y obedecen su palabra. ¿Pero qué hacemos, pastor? Pues hablarles. Por tanto, id, usted tiene una autoridad espiritual delegada por Dios, que le dijo, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, influenciemos, pero no a larga distancia. Mire, conquístese un alma, una. Invítela a desayunar, invítela a almorzar,
invítela a tomar onces, háblele del Señor, háblele. Mire, ¿sabe quiénes son las personas más sensibles, exceptuando una que otra difícil? Nosotros los adultos. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido y sabemos y hemos comprobado en cuero propio lo duro que es esta vida y hemos visto lo malo y lo bueno y lo feo. Entonces cuando nos hablan de Dios decimos, oiga, sí. Entonces a veces la religión como que nos quiere desviar, como que nos pone trabas, pero cuando les enseñamos la palabra, ¿sí? Hay quienes conocen a Cristo y a veces se les chispotea diciendo, ay, Virgencita Santa, y tienen a Cristo en su corazón, pero se les chispotea. ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado, porque hay que seguir enseñándoles, porque no basta con hacer primero de primaria, sino que hacer segundo, tercero, cuarto, quinto, y después pasar a bachillerato y hacer sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, y después sí la universidad. ¿Sí? Tenemos que seguir enseñando. ¿Cuándo ha crecido usted más en el Señor? Cuando ha perseverado y se ha mantenido más cercano a la casa del Señor. Cuando asiste más a las cosas. Uno no crece, es como, yo reitero esto, es como si usted quisiera hacerse profesional yendo un día al mes a la universidad. ¿Cuándo se va a graduar? Nunca. ¿Cómo nos graduamos, Plinio? Yendo todos los días y sacando buenas notas, o si no, nada. ¿Sí ves? Entonces, teniendo en cuenta esto, hoy es el tiempo de tomarnos como iglesia más en serio este mandamiento, que nos faculta a establecer el reino de Dios, preparando el camino para que entremos todos al reino de los cielos. ¿Me hice entender? Ahorita el Señor nos está dando todo lo necesario para establecer el reino de Dios. Que el reino de Dios no consiste ni en plata, ni en oro, ni en propiedades, sino en espíritu. ¿Sí? Y así podemos preparar el camino para entrar al reino de los cielos, que es el lugar donde todos queremos llegar. Para esto debemos de ser un poco más responsables en asumir nuestro deber como hijos de Dios. Por esto vamos a analizar 3 cosas. Lo primero es que nuestro Señor Jesucristo es Dios y Él tiene todo el poder y todas las potestades en los cielos y en la tierra. Eso quedó claro. Primer versículo, Mateo 28, 18. ¿Cierto? Lo segundo, hemos recibido una orden perentoria. Es de ir y hacer discípulos. Y tercero, hacerles un seguimiento para llevarlos al bautismo y enseñarles. Ahora, las 2 primeras son claras, ¿verdad? ¿Sabemos que Dios es todopoderoso? ¿Que tiene poder y autoridad? Sí. ¿Verdad? ¿Que nos ha dado una orden perentoria? También. Ahora vamos a enfocarnos un poquito en la tercera, que es prepararnos para enseñarles a llevarlos hasta el bautismo. En la preparación, creo que muchos ya están un poquito pasaditos, ¿sí? Quiero decir, en prepararnos para hacerlo, ya nos hemos preparado lo suficiente y por eso digo que algunos ya están pasaditos ya tienen, ¿cómo es que se llama? ¿Pisli? Cuando hacen no sé, que tienen un grado adicional a la profesional. Entonces, quiero que vayamos y le demos un orden a lo que ya conocemos. Vamos a leer Proverbios 10:30 para que veamos cuán relevante es para el Señor esa primera orden que nos ha dado y que espera que obedezcamos. Proverbios 11:30 dice, Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Y qué? Y el que gana almas es sabio.
¿Qué significa ser sabio? Tener sabiduría. O sea, saber correctamente lo que debemos de hacer. Eso es ser sabio. Saber qué debemos de hacer correctamente. Entonces, ¿nos conviene ganar almas? Sí, es de sabios. Ahora, ¿qué dice Primera de Timoteo 2:4? Hoy los quiero pasear por la Biblia para que no se den cuenta de que es que eso, desde Génesis hasta Apocalipsis, el Señor nos demanda vehementemente esto. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Dice, Primera de Timoteo 2:4 dice, el cual quiere, o sea, hablando de la voluntad de Dios, dice, el cual quiere, bueno, le damos el 3 para que lo entendamos, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean, ¿qué? Salvos y vengan al ¿qué? Conocimiento de la verdad, o sea, para eso es que necesitamos enseñar, para que la gente venga a conocer quién es Dios. No lo que yo creo que es de Dios, no. El Señor dijo, una de las cosas que enfatizó, dijo, no os hagáis dioses ajenos delante de ti. No se haga su Dios. Dios es uno solo y está plasmado aquí en la palabra. ¿Usted lo quiere conocer? Léala. Ah, que es que ya no estoy ya estoy viejito, no importa, para eso hicieron las gafas. Ah, que es que a mí me da sueño, pues levántese más temprano. ¿Sí? O tan pronto se levante, hágale. A conocer y a escudriñar la palabra. Luego dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¿Quién es la verdad? Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es a través de mí. Amén. Solo hay un intermediario entre Dios el Padre y los hombres, Jesucristo. Su nombre es poderoso en medio de la congregación. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice Primera de Corintios? Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15, versículo 1 al 4. Este es el verdadero evangelio, dice aquí. Primera de Corintios 15, 1 al 4, dice así. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Qué es lo que nos declara? El evangelio que nos ha predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveraréis. Porque por el cual, o sea, por el evangelio, el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿sois qué? Salvos. Salvos. ¿Y qué? Si retienen la palabra. No es solamente conocerla, es retenerla, es atesorarla, es ponerla por obra. ¿Sí? Porque si no, creíste en vano. Porque primeramente os he enseñado, y Pablo empieza a hacerles referencia de qué es lo que les ha enseñado. Lo que asimismo recibí, o sea, lo mismo que Pablo recibió, él se lo está enseñando. Ahora, hago la claridad. Pablo era maestro de la palabra, ¿sí? Él conocía el Antiguo Testamento como la palma de su mano. Cuando viene a recibir el Evangelio, él ya ratificó que ese Evangelio tiene que ver todo con el Antiguo Testamento, con la ley de Dios. ¿Sí? Entonces él dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué fue lo que recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Que Cristo murió por nosotros. ¿Sí? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme
a las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y después a los 12. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos establecer con claridad? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Que Cristo, el Hijo de Dios, vino al mundo, se hizo hombre, y como hombre fue muerto, crucificado, sepultado, y al tercer día resucitó. Y al tercer día, después de haber resucitado, se reunió con sus 12 y con los seguidores y estuvo 40 días con ellos. Luego fue ascendido al cielo. No sin antes prometer que volvería a juzgar a vivos y a muertos. Ese es el verdadero evangelio. ¿Sí lo conocía? Eso es lo que tenemos que predicar. No nos enredemos. ¿Qué necesitas conocer el mundo? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino del cielo y se hizo hombre. Que como hombre vino y siendo santo, santo, pagó el precio de los pecados de todos nosotros. Por eso se entregó a sí mismo. Por eso fue crucificado. Por eso murió en ese madero. Pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Que estuvo 40 días acá con los discípulos y a los 40 días fue levantado al cielo. Y en breve volverá. Amén. Ese es el evangelio resumido. Punto. ¿Qué dice además? ¿Sí? Al respecto. Yo quiero que veamos lo que dice la Escritura. ¿Sí? Leamos Salmos, Salmo 2, el Salmo número 2. El Salmo número 2 es cortico, pero dice David, y es lo que Pablo está hablando cuando dice conforme a las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes y admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. A eso hacía referencia Pablo cuando le dijo conforme a las Escrituras. Les está declarando que el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vendría a la tierra. Pero aquí el salmista no muestra un Jesús derrotado, sino un Jesús victorioso, al cual debemos de obedecer. Y le dice a los reyes de la tierra, y a todos los grandes poderosos de este mundo, que tengan cuidado, porque Él vendrá a reinar y los va a desmenuzar. Amén. O sea, esto es tremendo. Entonces, por eso decía la pastora, cuando miremos, no le pongamos cara a nuestros enemigos. Orémosle al Señor, que todo lo sabe y que hará conforme su justicia. Amén. Bueno, entonces vamos a ver
conforme a la palabra, necesitamos enseñarles a las personas 4 cosas fundamentales. Lo primero es que reconozcan, ¿sí? Bueno, tenemos que reconocerlo nosotros para así poderlo enseñar. Estas 4 cosas. Primero, sobre el pecado. Si no reconocemos el pecado, no habrá arrepentimiento. Si yo no reconociera mis pecados delante de Dios, yo no tendría ni arrepentimiento para ser perdonado, ni el perdón de Dios por causa de ese arrepentimiento. Entonces, ¿qué dice Juan 7:7? ¿Por qué es necesario que entendamos que sí hay pecado en la humanidad? ¿Qué es lo que le dice la gente? La gente ya no cree que haya pecado. La gente se siente toda santa. Juan 7:7. Estamos hablando sobre el pecado, ¿no? La necesidad de reconocer. Dice así: no puede el mundo aborreceros a vosotros más, a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. ¿Quién dice esto? Jesús. Jesús nos está diciendo, mire, a mí me aborrecen y me llevaron hasta el madero porque yo testifico en contra de ellos porque sus obras son malas. Pero además, si usted lee en Romanos 10:23, ¿qué dice? No, perdón, no es Romanos 10:23. Ayúdame, pastora. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No, Romanos 3:23 es, no 10. Romanos 3:23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿A quién se refiere? A toda la humanidad. ¿Sí? Ahora, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Somos pecadores? Sí. Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, reconozcamos que hay pecado y si hemos de enseñar algo es enseñemos que hay pecado en nosotros. No es que yo condene a los demás, es que yo me involucro con los demás en que somos pecadores. Si yo no acepto y si no aceptamos que somos pecadores, no vamos a necesitar ningún perdón. Y mucho menos nos vamos a arrepentir. ¿Por qué a veces somos tan necios y testarudos? Mi esposa habla mucho de la palabra testarudo. ¿Por qué? Porque no reconocemos, porque no aceptamos que erramos. Pero delante de Dios no podemos seguir siendo como lo somos con la gente. O sea, de pronto yo puedo ser testarudo con mi esposa, pero yo no puedo ser testarudo delante de Dios. Yo tengo que reconocer que soy pecador delante de Él. ¿Amén? Lo segundo que debemos de aceptar y enseñar es la obra redentora del Hijo de Dios en la cruz, o sea, el sacrificio. Hay un sacrificio necesario. ¿Para qué? Para poder perdonar el pecado. ¿Sí? Si yo no tengo pecado, pues no necesito que me paguen nada. Pero si yo tengo pecado, yo necesito que alguien haga algo por mí. Y entonces es el sacrificio. Entonces, ¿qué dice Primera de Timoteo 1:15? Primera de Timoteo 1:15, ¿qué dice?
palabra fiel y digna de ser recibida. ¿Por quién? Por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Eso dice Pablo. ¿Sí? Palabra fiel es esta. Y es necesario ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y Pablo dice, del cual yo soy el primero. ¿Sí? ¿Sabe por qué la gente se ofende cuando tú le dices que es pecadora? Porque no te incluyes. Si yo digo, hermano, es que somos pecadores, no suena tan feo si yo le digo, es que usted es un pecador. ¿Cierto? Sí, que ya, no, pues el santo. Pues, ahora se nos dio. No, tenemos que entender eso. Romanos 5:6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. O sea, un sacrificio hubo que hacer al pecado. ¿Quién lo hizo? El Hijo de Dios, Jesucristo. Primera de Pedro 2:24. Primera de Pedro 2:24. Dice así: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. ¿Ah? Ahí en Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Segunda de Corintios 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Dice así: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicias de Dios en él. Y ahí es cuando entendemos lo que dijo Isaías. ¿Sí? Isaías capítulo 53. ¿Sí? Luego de todos estos pasajes, y de este pasaje es el que el eunuco de Candace estaba leyendo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio, y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Eso lo escribió Isaías 500 años antes. Siempre estuvo siendo anunciado. Necesitamos un sacrificio, pero ya la buena noticia es que Cristo ya lo cumplió. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que enseñar? Sobre el pecado. Lo segundo que debemos de enseñar es sobre el sacrificio de Cristo en la cruz por nuestros pecados. Lo tercero es
el derramamiento de la sangre para redimir el pecado. Y veamos Hebreos 9. El libro de Hebreos, en el capítulo 9, nos explica algo bien tremendo y nos dice así. Hebreos 9:22. Dice así: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. O sea, como le dirían a uno en el banco, sin plata no paga la deuda. ¿Sí? Aquí, sin sangre no hay perdón de pecados. Entonces, por eso en el pasado, todos los pecados la gente iba y compraba unas tórtolas, de acuerdo a la plata o a la tacañez, compraba unas tórtolas, un becerro, un carnero, y hacía que mataran al inocente por el culpable. ¿Sí lo entendemos? O sea, piensen esto. Imagínense en el negociazo del día en estos tiempos. Que usted, para poder ser libre de un pecado, tenga que matar una gallina para ser redimido. Entonces usted va y compra la gallina. ¿Cuánto vale una gallina? 20,000 pesos. Ah, bueno, listo. Pequé, voy y compro la gallina paga el precio por mí y ya quedé libre. Eso decía la ley. Qué negociazo, ¿no? El que vende las gallinas. ¿Sí? Ahora no. Ahora dice que Cristo vino y pagó ese precio derramando su sangre. ¿Qué dice la palabra? Que Él derramó hasta la última gota de su sangre en ese madero. ¿Para qué? Para que nosotros fuéramos limpiados de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, ahí mismo en Hebreos capítulo 13, versículo 12, dice así: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. ¿Por qué dice que fuera de la puerta? Porque a Él lo llevaron fuera de la ciudad de Jerusalén, allá en el monte de la Calavera, y allá lo crucificaron. Ni siquiera murió en la ciudad. No se le hicieron honras ni nada. Lo cogieron y lo mataron allá donde matan a todos los delincuentes, allá fue donde Él murió. Amén. Tremendo, ¿verdad? Entonces, miremos lo importante de esto. Leamos Efesios 1:7. ¿Cuánto hacía que usted no paseaba así en su Biblia? ¿Ah? Efesios 1:7. Dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Tremendo. En quien tenemos redención por su sangre. Y Colosenses 1:14. ¿Qué dice? En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Sabe por qué usted es libre de los pecados? Porque el Señor Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre en la cruz. Por eso usted puede decir que es libre del pecado. Ya usted no tiene pecado, así como le dijeron a Clarita, ya no hay rastro de ningún cáncer en su cuerpo. No tiene nada. Un milagro, pues este milagro también se dio hace 2000 años. Cristo, el Hijo de Dios, derramó hasta la última gota de su sangre, y eso, cuando usted acepta esa verdad, usted es lavado por esa sangre de todos sus pecados. Amén. Eso lo tenemos que entender. Si yo lo entiendo, lo puedo enseñar. Si yo no lo entiendo, no lo puedo enseñar. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Ya lo leímos? No. Dice: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18, 19. Ahora, esas tres cosas sumadas que traen a nuestras vidas,
salvación. Salvación que es por medio de la fe en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo anterior. Veamos qué dice Hechos 16. Hechos 16, 30 y 31. Dice, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Esa fue la promesa que le dio Pedro al carcelero. ¿Qué necesitamos? Creer. ¿Qué es creer? Fe. ¿Qué es la fe? Obedecer. ¿Y qué tenemos que hacer? Enseñar esto que nos está siendo enseñados. Porque por lo que por gracia recibiste, por gracia dadlo. ¿Sí? Los únicos infieles ser siervos son aquellos que cobran por lo que se les dio por gracia. Esto es lo que debemos de dar gratuitamente. ¿Qué dice Juan? Evangelio de Juan, ahí atrásito, capítulo 3, versículos, leamos del 15 al 18. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Reitera el asunto, ¿no? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Ahora, no se vaya a equivocar. La intención de Dios no es juzgar al mundo. Ah, que lo tenga que juzgar es otro cuento. ¿Sí? Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo, ese no es el objetivo era salvarlo. ¿Sí? Dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Ah? ¿Cómo la vio? Ahora salte al versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios será sobre éste. Ay, ay, ay. Tremendo. Esto es lo que tenemos que enseñar. Ay, no, pero yo creo. ¿En qué cree? ¿En lo que se le da la gana o en lo que Dios dice? ¿En qué quiere creer? Pongámonos de acuerdo. ¿Qué es lo que vas a creer? ¿Lo que Dios dice o lo que tú quieres creer conforme a tu concupiscencia? Porque si yo creo en lo que me conviene, entonces tengo un Dios permisivo, un Dios al que le puedo menear la barba, como a Jesús lo hicieron cuando vino por primera vez. Y no es así. El que cree tendrá vida eterna, pero el que no quiere creer, la condenación vendrá sobre él y sobre él la ira de Dios. ¿Amén? Tremendo. Esto está bueno. ¿Sí está bueno? Anímenme. Si no me animan, yo no sigo predicando. Sí, porque ¿qué tal? Amén. Amén. Despierten, hermanos. Amén, amén. Amén, amenito. Eso. Ahora, ¿qué dice aquí la palabra en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 11, versículo 25 y 26? Dice, dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿El que qué? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y pregunta, ¿crees esto? Amén. Amén. Ah, bueno, bien por esa. Efesios 2. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9.
Porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, o sea, la fe no es de ustedes, la fe es porque Dios la derrama sobre ustedes, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea, la salvación no se compra con nada, es por gracia y por medio de la fe. Amén. Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice al 13, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, ¿con qué hay que creer? Y cuando uno cree con el corazón es obediente. Dice que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Sí? ¿Necesitamos salvación o no? Claro, aquí lo dice. ¿Y qué dice ahí en el mismo Romanos, versículo 6? Dice, pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para que traerlo hacia abajo, a Cristo. ¿O a quién descenderá del abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas el que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Amén. ¿Y qué dice ahí en el versículo 11:14? Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ese ya lo habíamos leído, ¿verdad? Ahora, hemos entendido que somos pecadores, ¿cierto? Ya lo entendimos. ¿Qué es lo segundo que hemos entendido? Que se necesita un sacrificio, que lo hizo Cristo, ¿verdad? Tercero, que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por lo tanto, necesitamos la salvación que es por medio de la fe. Ahora, ¿fe en qué? ¿Qué dice Romanos 3:25? 3:22. Romanos 3:22 al 25. Dice así, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Amén. Y para terminar, leamos Efesios 1. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Amén. Todo esto es por fe. Si nosotros asimilamos esto en nuestra vida, veremos y tendremos la necesidad de decírselo a otro. Yo les hago una pregunta, bien gráfica. Si usted va por la calle y va un cieguito y de pronto se está acercando a la avenida y vienen muchos carros, ¿usted se queda mirando a ver cuál carro lo atropella? ¿Cierto, no? Usted coge, corre y le dice, espere. ¿O lo empuja? No.
Por malo que usted sea, algo se mueve en usted para decirle, oiga, estése quieto. Si ese es su corazón, entonces tiene que estar claro también que en su corazón que el mundo se está perdiendo. Y que el mundo está cayendo. Y a diario, ¿cuántas personas creen que mueren diariamente? Y que mueren sin Cristo. No lo conocen. Y van a una condenación eterna, donde el infierno arderá por los siglos de los siglos, y de allí nadie los podrá sacar. Así éramos nosotros antes de conocer al Señor. Éramos ciegos andando por grandes avenidas, pero alguien vino y nos ha tenido paciencia para enseñarnos, ha perseverado a través del tiempo, se ha esforzado. Eso que hemos recibido por gracia, necesitamos darlo por gracia. No es cuestión de pastores, no es cuestión de líderes, es cuestión de cristianos, de discípulos. Amén. ¿Aprendimos? Incline su rostro y oremos. Amado Señor, gracias te damos, Padre eterno, por tu amor, tu gracia, tu misericordia. Padre, porque hoy tú nos has permitido ver muchas cosas. La eficacia de la oración, el poder ver milagros de sanidades como el testimonio que hoy recibimos. Pero Señor, todo esto es porque alguien determinó ser obediente a tu palabra y perseverar para que tu palabra llegue a los hogares, a las familias. Señor, y hoy tú nos estás hablando de la obediencia primaria, y es la de obedecer en ir y hacer discípulos, enseñándoles, formándoles, dándoles a conocer la verdad de tu palabra, no nuestra verdad, no nuestro concepto, tu palabra, Señor. Y tú nos has enseñado que es necesario que enseñemos que hay un pecado en el mundo que está condenando al mundo, Señor. La humanidad se está perdiendo y está cayendo en los abismos del infierno a causa de su pecado, porque no conocen el sacrificio de la obra redentora de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, en donde derramaste hasta la última gota de tu sangre para perdonar los pecados, para lavarnos de todos los pecados. Y que es necesario aceptar esa salvación que tú pagaste en la cruz del Calvario, que es por medio de la fe, aceptando esa obra redentora que tú nos diste, Señor, y todo por fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La fe es confianza en ti, Señor. La fe es obediencia a tu palabra. Por eso te pedimos, ayúdanos, para que no pase un día más sin que yo le hable a una persona, Señor, sobre esta verdad. Ayúdanos, Dios de los cielos. Y si se me dificulta aún, Señor, permíteme compartirle el enlace de esta predicación, Señor, mientras que yo me afianzo en el conocimiento de esta palabra, Dios. Mira que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, y toda la gloria y toda la honra sea siempre para ti, Señor. Derrama, Dios, Espíritu de misericordia, danos carga por los perdidos, aún por nuestra propia familia. Enséñanos a amarlas, hablándoles la verdad de tu evangelio. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis amados, a los que nos siguen por Facebook Live, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y que sea este el tiempo para que salgamos
a compartir el milagro del Evangelio. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.